Estudiar. I hope you have been able to study. ¿Cuántos trajeron su libro rojo? How many of you brought your red book? Amén. Where's your red book? Where's your red book? Dice que el pastor no les ha dado uno en inglés. No sé qué se lo dijimos. Gloria sea al Señor. Pero bueno, ¿cuánto tenemos su libro? Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, porque en la parte de atrás del libro hay un examen. If you write your book, there's a test in the back of the book. ¿Verdad? Que es el examen número 1, which is test number 1. Y vamos a hacer un pequeño repaso. So we're going to make a small review. Esperando que usted pueda ver qué tanto usted ha aprendido. I would like to see how much you have learned. You know what you're going to have? Well, you want to take the test instead, right? Yeah, soon I'll take the test. I'll tell you the questions. Vamos a dar el examen. No, that's okay. I'll do myself. La pregunta número 1, y quiero ver cuántos de ustedes realmente han estudiado. Ahora que ya le diga que have studied. Y dice, defina la terminología iglesia. Can you define the terminology church? Es la institución divina y exclusiva, compuesta por miembros de carne y sangre, ligados en una unión orgánica bajo un pacto común. Aleluya. ¿Qué más? ¿Sabe alguien más? ¿Tiene algo diferente? ¿Someone else has something different? The question is in English. Church is defined as what? I'll give you 3 options. Actually 4 options. Option A. Recuerda, defina la terminología iglesia. Voy a darle 4 posibilidades. Te las dije el hermano, obviamente. 1. A. La institución divina y exclusiva se compone de miembros de carne y sangre. Define, church is defined as A. The exclusive divine institution composed of flesh and blood members. O B. Members bound in an organic union under a common covenant with each other and with God. O miembros unidos en una unión orgánica en un pacto común, uno con el otro y con Dios. O C, a building to house worshipers of God. O un edificio donde la gente se reúne a adorar a Dios. D, both A and B. O la A y la B, la A, la B y la C. La A y la C, o la C, la B y la A. Yeah, you can say B. Tiene que volver a decir la B. Members bound in an organic union under a common covenant with each other and with God. Miembros unidos en una unión orgánica bajo un pacto común, unidos uno con el otro y con Dios. Le estoy dando la respuesta. The answer. Come on, Luis. What's the answer? A and B. La respuesta es la A y la B. Que es exactamente lo que dijo el pastor, pero lo que ve en 3 partes. Así que a ver, pregunta número 2. Question number 2. Dice, de ejemplos con relación a la selección divina o llamado divino. Examples of a divine selection or divine choice can be understood by studying the chosen families of the Old Testament. True or false? De ejemplos con una relación a la selección divina o a un llamado divino. Se puede entender como estudiando las familias escogidas en el Antiguo Testamento. Puede ser cierto o falso. How about you, Ben? I know you study.
Te las estoy poniendo facilitas. Le hago la pregunta en español y le doy la respuesta en inglés. Si usted ha puesto atención. No, porque les voy a traducir en español de nuevo. La pregunta, de ejemplos con relación a la selección divina o llamado divino. Give an example of a divine call. ¿Cuál era eso? Estudiando a las familias escogidas en el Antiguo Testamento. ¿Eso es un ejemplo? El hermano Manuel dijo, ¿verdad? Número 3. ¿En qué sentido fue la iglesia en el desierto un tipo de la iglesia del Nuevo Testamento? The church in the wilderness. How is it a type and shadow of the church in the New Testament? Como la iglesia en el desierto es un tipo de la iglesia del Nuevo Testamento. How the church in the wilderness is a type and shadow of the church in the New Testament. Según Hechos capítulo 7, cuando Esteban predicó, according to Stephen preached in Acts chapter 7, de aquí a la congregación en el desierto, profeta os ha traído Dios. De aquí este es Moisés. ¿Se recuerda? Sí, 137:41. ¿En qué sentido? Acts chapter 7, verse 37 to verse 21. What is that chapter? No. You can't read your Bible now, bro. Oh, you forget your Bible? Let me pray for you. How about you? Así que, ¿en qué sentido la iglesia en el desierto es un tipo sobre la iglesia del Nuevo Testamento? Si recuerda que la iglesia en el desierto, ¿verdad?, tenía a Moisés como un tipo de Cristo. Estaba en Egipto, un tipo y sombra del mundo. Tuvo que venir para ser salvado y salir fuera. ¿Recuerda? Eso lo dijo Osea en Hechos capítulo 7, haciendo la comparación precisamente de Cristo y la iglesia. Mediante la operación de Moisés en la congregación. Exactamente, mediante la operación de Moisés en la congregación. Through the operation of Moses y ¿lo llegaron? ¿No? So he's wrong. Ok. Otra pregunta. ¿Cuándo y dónde comenzó la iglesia en el desierto? ¿Y cuándo cesó ella y bajo qué circunstancias? Question. When and where did the wilderness church begin? And when did it end? And under what circumstances? Empezó la iglesia en el desierto con Adán, con Eva, con Noé y el arca, o con Moisés. They started with Adam and Eve, with Noah and Ark, with Moses. ¿Y cuándo cesó? When did it stop? ¿Y bajo qué circunstancias? And under what circumstances? No leyeron su libro. Si le pregunto a la hermana Susana me va a contestar, pero no quiero preguntarle porque ella siempre contesta. Quiero que ustedes los demás contesten. ¿Cuándo cesó la iglesia? When did it stop? Cuando eligieron a Samuel, when they elected Samuel. Cuando escogieron un rey, when they chose for a king. Y abandonaron la teocracia y de abandonaron. Era un rey, el rey Saúl. Un profeta. Así es, hermano. Cuando abandonaron la teocracia y pidieron un rey, es cuando cesó. Otra pregunta, another question.
¿Cuál era el significado de la confraternidad del pacto? What's the meaning of the fellowship covenant? No, esa no es. Okay. ¿Cuál era el significado de la confraternidad del pacto? What was the meaning of the fellowship covenant? What was the meaning? ¿Cuál era el significado? Éxodo capítulo 19, verso 5. Exodus chapter 19, verse 5. Si les hoy oído su voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. What does it say? Read it out loud. Now therefore you will obey my voice indeed, and keep my covenant, and ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, and all the earth is mine. Así que el significado de mí estaba en guardar su voz y su pacto. It was to keep his voice and his covenant. See what happened when you use your voice? No puse a hacer un trato inquebrantable con Dios bajo sus leyes, normas y regulaciones. También. It's a covenant that God's regulations and norms that are unbreakable. Y agregué, hoy continúa el pacto con Dios de igual manera, bajo las leyes y normas y estatutos, la palabra de Dios, las minutas de la asamblea y consejos a los miembros, También. para concretar el espacio vacío. También. Pero bueno, ahora vamos a entrar de lleno a la lección número 2. Lesson number 2. Los que tienen libros, los que have books, ¿cómo se llama la lección número 2? What's the title of lesson number 2? La iglesia en el Nuevo Testamento. The Church in the New Testament. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Vimos la semana pasada, bueno, hace 2 semanas vimos la iglesia del Antiguo Testamento. 2 weeks ago we saw the church in the wilderness in the Old Testament. Hoy la vamos a ver en el Nuevo Testamento. Today we're going to see it in the New Testament. Y para poder entonces entender este panorama, in order to understand this aspect, la Biblia enseña, the Bible teaches, precisamente que de Malaquías, por Malachi, según los registros, according to the research, es el último libro del Antiguo Testamento, es the last book of the Old Testament. Y de Malaquías, precisamente hasta Mateo, from Malachi all the way to Matthew, hay un periodo de 400 años de silencio. There's a period what is called or known as the 400 years of silence. Donde esos 400 años, during those 400 years, no hubo profeta, there was no prophet. Dios no habló al pueblo, God did not spoke to the people. Completamente hay un silencio, there's a complete silence. Lo que tenemos históricamente, what we have historically, es, por ejemplo, al historiador Josefo, for example, he's the historian Josephus, ¿verdad? En la cual él relata parte de esos 400 años, part of those 400 years, son lo que ocurrió durante el tiempo de los macabeos, is what he calls during the time of the period of the Maccabees. ¿Verdad? Incluso si usted compra el libro del historiador Josefo, you can buy the book of the historian Josephus, que fue el último historiador judío, was the last Jew historian, bajo el Imperio Romano, under the Roman Empire, y está primera y segunda de Macabeos, y el first and second of Maccabees, y habla, por ejemplo, una de las festividades que se festeja
hoy en día. It speaks about one of the festivities that they celebrate today. Durante el tiempo de Navidad, during Christmas time, ¿verdad? Los que no son judíos, los that are not Jews, bueno, festejan lo que sería el nacimiento de Jesús. They celebrate the birth of Jesus. Pero los que son judíos, but those that are Jews, y practican el judaísmo, and that they practice Judaism, ellos celebran lo que se conoce como Hanukkah. They celebrate what is known as Hanukkah. ¿Verdad? Y habla la historia de esa guerra, speaks about the history of the war, donde Dios no respondía, was not responding, pero dejaron el candelero prendido, they let the candle turn on, pasaron varios días, several passed by, era para que el aceite ya se hubiera apagado y consumado y se hubiera apagado el candelero. It's for the flames of the candle to be turned off, and it went out because it took several days. Pero después de que Dios le dio la victoria en la guerra, God gave the victory in the war, regresaron y vieron que todavía el candelero estaba prendido. They came back and they saw that the candle was still light up. Así que es algo importante para ellos, es something important for them. Así que este simplemente es historia para ustedes. This is their history for you. Pero la Biblia nos enseña, the Bible tells us, ¿verdad? Según los registros, according to the scriptures, vamos a ver quién me ayuda con Malaquías capítulo 3 verso 1, que estamos en Malachi 3:1, y alguien más busca Malaquías 4:5, someone else Malachi 4:5. ¿Qué es lo que dice? What does it say? Malaquías 3:1 y 4:5. Malachi 3:1 and 4:5. Malaquías 3:1. Yeah, Malachi 3:1, and then you read it in English. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego meterá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malachi 3:1, what does it say? I will send a messenger, and he shall prepare my way before me. And the Lord will seek shall firmly come to his temple, even the messenger of the covenant will delight in behold, he shall come, saith the Lord of hosts. A ver, así que dice, yo envío mi mensajero, I send a messenger. ¿Cuál dice? Dice mensajero, mensajero. Y delante del mensajero, ¿qué viene? Preparará el camino. He says he sends the messenger. What is the messenger going to do? Dice, preparar el camino. Disculpe que no se mira marcador, pero ya lo miro. Pero dice, he aquí viene mi mensajero a preparar el camino. My messenger comes to prepare the way. Ahora que dice 4:5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Dice, pero he aquí dice, yo envío a quién. Profeta Elías. Dice a Elías, ¿verdad? El profeta Elías. He says in 4:5 that the Lord will send the prophet Elijah before the day of the Lord, antes que venga el día del Señor. Así que basadas a esas profecías, o based on those prophecies, viene el nacimiento precisamente de alguien que preparó el camino para Jesús. The birth of someone who prepared the way for Jesus. Conocido como Juan el Bautista, known as John the Baptist. Juan el Bautista era primo, puede ser de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nació
6 meses antes que Jesús. No se sabe si crecieron juntos, si se conocían bien. John the Baptist came before Jesus. He was born 6 months before Jesus. We don't know if they grew up together, they know each other. Lo que la Biblia sí enseña, what the Bible does teach, es de que él no sabía que Jesús era el Mesías. He did not know that Jesus was the Messiah. Según la Escritura, according to the Scripture, ¿cuándo se dio cuenta que Jesús era el Mesías? When did he knew or realize that Jesus was the Messiah? Si van conmigo rápidamente a Mateo capítulo 3, go with me, Matthew chapter 3, versículo del 1 al 3, verses 1 to verse 3. Mateo capítulo 3, verso del 1 al 3. ¿Quién lo lea que lo tenga, por favor? Matthew 3, 1. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y descendió a arrepentir, y diciendo, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y tenía Juan su vestido de pelos de camellos y una cinta de cuero alrededor de sus lomos. Nada más 1, 2 y 3. Y está libre el pan. Así que podemos ver en Mateo capítulo 3 del 1 al 3, Matthew chapter 3 verse 1, 2 and 3, nos comprueba y proves que estas profecías, that these prophecies, fueron cumplidas en Juan el Bautista. They were fulfilled on John the Baptist. Si tiene pregunta, comentario, no necesita libre en levantar su mano, comentar. If you have any questions or if you have any comments, feel free to make it. Trataré de avanzar lo más rápido posible. I'm going to try to advance as much as I can. Así que, entendiendo esa parte, vino Juan el Bautista, empezó a preparar el camino. John the Baptist came to prepare the way. Cuando vino Jesús a bautizarse, when Jesus came to be baptized, ¿verdad? Juan estaba hablando precisamente. John was actually speaking en ese mismo capítulo, the same chapter, que él no era el Mesías, that he was not the Messiah. Que detrás de él, behind him, venía alguien más poderoso que él, that was more mighty, more powerful than him. Que él iba a bautizar ya no con agua, he was not going to baptize by water, como hacía Juan el Bautista, por eso se llama Juan el Bautismo, que bautizaba, sino que dice que bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. He will baptize rather with Holy Ghost and fire. Así que tremendo lo que está hablando. Eso está en el verso 11, that's in verse 11, si usted no quiere leer, if you want to read. Posteriormente, cuando vino Jesús a ser bautizado, when Jesus came to be baptized, Juan reconoció la deidad de Jesús. John recognized the deity of Jesus. Y él dijo a todos los que estaban presentes, he told everyone that was present, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Here is the Lamb of God that takes the sin of the world away. Posteriormente, después que Jesús fue bautizado, after Jesus was baptized, dice la Biblia, the Bible tells us, que inmediatamente él empezó a ayunar, he started to fast, ayunó 40 días, he fasted for 40 days, y dice que fue llevado al desierto, he was taken into the desert, donde Satanás trató de tentarlo, o Satan tried to tempt him, o fue tentado, or he was tempted. Inmediatamente después de la tentación, right in the middle of the temptation, que Jesús reprendió a Satanás, that Jesus rebuked Satan, entonces Jesús regresó a Galilea, that Jesus went back to Galilee, y comenzó su ministerio, and he started his ministry. Empezó a enseñar, he started to teach. Está en capítulo 4, verso 1, chapter 4, verse 1. Entonces Jesús fue llevado de
La Biblia dice, the Bible tells us, que empezó a predicar, he started to preach, es decir, comenzó su ministerio, he started his ministry. ¿Verdad? Y usted puede ver el capítulo 4, verso 3 y verso 4. Posteriormente, la Biblia dice, the Bible tells us, que empezó a mucha gente a seguirlo, many people started to follow him. Y me gustaría que rápidamente volteara conmigo, and I would like if you go really quick with me, de todos los discípulos que Jesús empezó a tener, all the disciples that he started to have, dice la Biblia que él les dio investimiento, les dio poder, les dio autoridad. The Bible says that he invested them, I mean, he gave them power, he gave them authority. Mateo 10:1, Matthew 10:1, ¿quién me ayuda a leer 10:1? Matthew 10:1. And someone else can find Luke chapter 10, verse 1. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos, para que los echase fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Así que les dio autoridad para empezar a sanar enfermos y echar fuera demonios. Mire qué poderoso, look how powerful was the investment that they received. They were able to cast out demons, and they were able to, well, it doesn't say demons in the King James. It says, what does it say, Matthew 10:1? Yes. I think it says devils. Read it. When he had called upon the man who was 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Amén, amén, amén. También dice la Biblia, the Bible also tells us en Lucas capítulo 10, verso 1, Luke chapter 10, verse 1, que empezó a mandarlos a predicar. He started to send them to preach. Pero no solamente eran 12, not only there were 12. Sino la Biblia dice, but the Bible tells us, 10:1, ¿qué dice? Y después de estas cosas designó el Señor aún a otros 70, los cuales envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Así que como usted puede ver, can you see Luke 10:1? It says now that how many there are? 12. 70 más. Read it, doesn't say 12. Second one, after these things, the Lord appointed others 70 also. So now we see a growth, así que estamos viendo un crecimiento. Pero este crecimiento tuvo que tener un principio. This growth needed to have a beginning. Y vamos a estar en dos escrituras. We're going to read two scriptures. Alguien me busca Marcos capítulo 3, versos 13, 14 y 15. And someone to look Mark chapter 3, verse 13, 14 and 15. Y alguien más me busca Lucas capítulo 6. And someone else look for Luke chapter 6, verso del 12 al 18, from 6:12 to verse 18. Marcos 4:3. Sí, Marcos capítulo 3, verso 13, 14 y 15. Amén. Luke chapter 6, verse 12 to verse 18. Bien. Así que, ¿qué dice Marcos 3, 13, 14? Y subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen potestad de sanar enfermos, enfermedades y de echar fuera demonios. Amén. Así que Marcos 3, 13, 14, Mark chapter 3, verse 13, 14 and 15, dice, llamó así a los que él quiso, ¿verdad? Vinieron a él. ¿Cómo dice? Solo el 13. Ahorita vas a ver el 6, 12, porque es importante. Y subió al monte, Ok, dice, y subió al monte, ¿verdad? Así que subió, he went up to the mountain. Al
monte. ¿Qué más? Y llamó así a los que él quiso. Y llamó a los que él quiso. And he called who he chosen. What does it say? And he goeth up into a mountain, and he called unto him who he would, and they came unto him. So he called who he would, a los que él quiso. Ahora, ¿qué dice 6:12 de Lucas? Luke 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar. Así que en aquellos días dice que fue al monte y fue a qué? A orar. He went to pray. That's 6:12. Ajá. Y pasó la noche orando a Dios. Y pasó toda la noche orando a Dios. Now, verse 13. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y Y cuando fue de día, dice que llamó a quiénes? Discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía? How many disciples he had? 12. Vamos a ver. y escogió a 12 de ellos. Dice que llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. He called his disciples and chose 12 of them. Y así que había más de 12. Muy leyendo, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? A los cuales también llamó apóstoles. A esos 12 que él ahora les llama ¿qué? Apóstoles. And those 12 that he called out of them, those 12 now he calls them apostles. That's what it says 13. Luke 6:13. Yes, and when it came to this day, he called unto him by his disciples. And one of them he chose 12, whom he also named apostles. Amén. Así que ahora es a los cuales se le ha llamado apóstoles. ¿Ok? ¿Qué más? A Simón, a quien también llamó Pedro. Ok, ahora da un registro de quiénes serán esos 12. ¿Verdad? Porque así como, ¿qué dice el 14? Empieza a dar los nombres de 14, 15 y 16, 14, 15 and 16. Son los nombres de los 12, the names of the 12. Y verso 17. Y Descendió descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Ok, momento. Verse 17. Let me see that conversation. Una pregunta importante de la hermana. Very important question from her sister. ¿Qué es un discípulo y qué es un apóstol? What's a disciple and what is an apostle? ¿Alguien sabe? Does anyone know? Discípulo es un seguidor de Cristo. Disciple is a follower of Jesus. Así que el apóstol no sigue a Jesús. ¿Cómo no? Pero Lo pregunto. lo que sucedía aquí, es un discípulo. Ellos eran discípulos, pero después fueron llamados apóstoles. Jesús los escogió para llamarlos. What's the difference between a disciple and an apostle? Un discípulo, a disciple, quiere decir estudiante. Means a student. ¿Sí? Discípulo, estudiante. Apóstol, apostle, quiere decir enviado. It means sent. Así que de esos 12, perdón, de los discípulos, de todos sus estudiantes, of all his disciples, his students, escogió 12, chose 12, a los cuales él llamó apóstoles. He calls them apostles. Porque ahora van a ser enviados. Now they're going to be sent. Y ahorita vamos a ver, vamos a regresar a Marcos capítulo 3, 13. Sí, para que usted entienda este término. Sí, por eso iba a ver eso, porque si después cambió de 12 en 270 y 12 en 2. Marcos. Pero de esos 70 que él envió, ninguno fue llamado, enviado, apóstol. Pues ya se convirtió en un rango ministerial. 3:13. Sí, Marcos 3:13. Mark Y 3:13. subió al monte He went to the mountain y llamó así and he called a los que él quiso. those he would, Y vinieron a él. and they came to him. Siguiente verso.
Y estableció 12. Y estableció. Sinónimo de establecer, one of the synonymous of to establish, dice establish, well, sinónimo de establecer quiere decir organizó, es organized well. Así que está diciendo, y subió al monte y llamó así a los que quiso vinieron a él, estableció y organizó a 12 de ellos. ¿Sí? Por eso que se entiende que ahí fue donde Cristo estableció la iglesia, porque la está organizando y da un registro de los que fueron organizados, que dan los nombres de los 12 apóstoles. That's what we understand as the scripture where Jesus organized the church, because the synonymous of established means to organize. And as he organized the church, he gives the names of those 12 that were organized. ¿Qué más dice? 14. Y establecióse para que estuviese con él. Y para enviarlos a predicar. Y para enviarlos a predicar. And to send them to preach. ¿Qué más? Y tuviesen potestad de sanar enfermos. And they shall have power to heal the sick. Y de echar fuera demonios. To cast out evil spirits. Ahora, regresando a Lucas 6, 13, el 12, 13, dice, como fuera día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. 14, 15 y 16 dan los nombres de los 12. He gave the name of the 12, verse 14, 15 and 16. Verso 17, verse 17. Y descendió con ellos, and descended with them. ¿Quiénes ellos? Who are them? ¿Quiénes son ellos? Who are them? Los apóstoles. Recuerda que murió 12, los cuales él llamó que ahora qué? Apóstoles. Apóstoles. Y descendió con ellos. ¿Qué más dice? Verse 17, what else does it say? Se paró en un lugar llano. No. Y descendió con ellos. Con ellos y se paró en un lugar llano. Y la compañía de sus discípulos. Descendió con ellos. Verse 17. Are you guys reading your Bibles? I'm going crazy if you guys don't read your Bible, because then I don't let you follow. Where are you from? What's your Bible? What's your story Bible? Okay, descendió con ellos, dice, y se paró, o sea, con los 12, se paró en un lugar alto, un lugar llano. Dice, y con ellos estaba también ¿quién? La compañía de sus discípulos. La compañía de sus discípulos, porque recuerda que de los discípulos escogió 12. Y luego dice, descendió con ellos y ahora está la compañía de sus discípulos, hablando distinguiendo dos grupos. Quiero que ustedes puedan entender ese verbo. I want you to understand the verse. Apóstoles, discípulos y qué más. Y la compañía. Y una gran multitud. Está en ese verso, nos distingue tres grupos. Es que esto no sirve. Ni borra ni el estilo. Están los apóstoles, o sea, de los discípulos, los apóstoles, los discípulos, los otros que no fueron establecidos apóstoles, y ahora una gran compañía en a great multitude. These apostles and disciples in a great multitude. That's what verse 17 says. Así que en este verso 17 nos está diciendo precisamente eso. Y esto es importante porque yo quiero que usted aprenda. I want you to learn. ¿Verdad? Que Cristo, Christ, organizó la iglesia. He organized the church. No fue organizada en el día de Pentecostés. It was not organized on the Pentecost time. Para el tiempo de Pentecostés dice que había 120, ya no eran ni 70, ni 2, ahora eran 120. Hechos capítulo 2, verso 1. The Bible says that, the Pentecostal was not organized. By that time, there were already 120. They were not even 7 or 12. That means the road number has been increasing. Y es más, no solamente eso, en la unidad, pero también dice la Biblia, but also the Bible tells us, dentro del registro, with the registry, que tampoco comenzó
cuando Pedro recibió la revelación. It did not start when Peter received the revelation. Porque cuando Pedro recibió la revelación, when Peter received the revelation, ¿verdad? Mateo capítulo 16, Matthew chapter 16, ya la iglesia, los discípulos, los apóstoles estaban operando, the church, the disciples, the apostles, they were already operating. Así que no comenzó. Cuando Cristo dice edificaré mi iglesia, when Jesus said he will edify my church, es decir, que del fundamento establecido, about the foundation being established, ahora con el entendimiento de quién es Jesús, with the understanding who is Jesus, ahora él iba a levantar la iglesia. He was going to build up the church. ¿Alguna pregunta o comentario? Porque veo que se me quedan muy serios y no sé si están serios porque ya los confundí o están serios porque están poniendo atención. ¿Verdad? Quiero que ustedes se sientan con toda la libertad de hacer preguntas y hacer todo. En el verso 17, hermano. Ajá. ¿De qué capítulo queda? Lucas 6. Lucas 6 y 7. ¿Verdad que el 15 pues y 16 dice los nombres? Sí. Y dice, y descendió con ellos. Y esos 12 que están mencionando son apóstoles. Ya solamente con los 12 apóstoles. Y se paró en un lugar llano y la compañía de sus discípulos. Así que los dos, pero los discípulos perdieron que estaba orando. Vamos con él. ¿Sabes que los discípulos también siguieron donde estaban? Sí. Al jefe para donde va el pastor, va toda la congregación, miembros o no miembros. ¿Sí o no? Amén. Una gran multitud. Entonces aquí estaba un poco. Exactamente, gloria a Dios. Making fun of me, you want to use the pass? Making fun of me. Y también otro en Malaquías 4:5. Malaquías 4:5. Donde habla que pues Elías. ¿Sí? Ahí Malaquías 4:5 dice. Malachi 4:5 says, He aquí yo os envío a Elías, they are sent Elias, el profeta, the prophet, antes que venga el día de Jehová grande de aquí. before the day of the Lord in judgment. Eso está hablando de cuando venga, cuando nazca Jesús. O sea, el día de Jehová es el día de asolamiento, pero para que venga el día de asolamiento, o sea, vino el Salvador, vino el redimidos. Por eso le leí después Mateo capítulo 4, no, capítulo 3, Mateo capítulo 3, y leímos versículos del 1, 2 y 3, donde está aplicando la profecía a Juan el Bautista. Ahí lo dice también, que aplica esa profecía a Juan el Bautista. Donde dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo arrepentido, que el reino de los cielos es cercano. Verso 3, porque este es aquel el cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezar sus veredas. Amén. Pregunta, comentario. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, hermano? Bueno, ¿muy good? All right. Judge is ready. Gloria sea al Señor. Bueno, me voy a apurar porque yo sé que el tiempo está avanzando y no quiero que se me duerma. I'm going to hurry up. Time is passing by and I don't want you guys to fall asleep. La Biblia, perdón. Una pregunta. A question. Entonces, Elías era Juan el Bautista. Aplicó la profecía a Juan el Bautista, por eso decía que él tenía el espíritu de Elías. No que era Elías así. El espíritu, el vestimento de poder. El espíritu llegó a Juan. Sí, ahora, y es una referencia de Elías. This is a reference about Elias. La Biblia lo registra, the Bible doesn't tell us de dónde salió Elías, and where Elias. En el tiempo de más perversidad de Judá y the most perverted times of Judah, dice que Elías de repente salió y se encontró delante del rey y quemaron. Salió del desierto, quemaron el desierto y se paró delante del rey, came before the king, y le dice
dice, por tu desobediencia, tu pecado, no va a llover 3 años y medio. Because if you disobedience and your sin is not going to rain 3.5 years. Y se volvió a desaparecer Elías en la valla. Dice la Biblia que lo buscaron. The Bible says that they looked for him por cielo, mar y tierra. Lo buscaron por todo el search for him for everywhere. Nadie lo encontró. No one found him. 3 años y medio, 3.5 years, venía uno de los siervos del rey, uno de los siervos que venía el rey, que anda aquí, y vuelve a aparecer Elías en el área que mata. Y le dice, ahora la mano de Jehová vendrá y vendrán las aguas. Nada de la buscar, and he will reign. De la misma forma con Juan el Bautista, the same thing with John the Baptist. Juan el Bautista, si usted mira incluso verso 5 en adelante, you can say verse 4 in Matthew 3:4. Su vestimenta, the way he would dress, la forma que él comía, the way he would eat, era un hombre que estaba apartado, aislado, he was important, isolated. Y de repente este Elías came out y empezó a predicar arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Repent and convert, because the kingdom of heaven is nearby. Por eso que se aplica la profecía a Juan el Bautista. That's how they apply the prophecy to John the Baptist. Gloria al Señor. Continuando, continúe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Any questions? Siéntase libre, feel free. La Biblia también enseña, the Bible tells us, que Cristo no solamente estableció la iglesia, not only he established the church, pero también la compró con precio de sangre. He also purchased the church with the price of blood. Hechos 20:28. 20 verse, I think it's Acts chapter 20, verse 8. Hechos 20, verso 8. It is Acts chapter 20, verse 8. Hechos 28. Amén. 28. ¿Qué dice? Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban juntos. Pues, a ver, permíteme, déjeme ver. Si no es 28, los 20, 28. Digamos, lo dice rápidamente. 28, verso 28. Verse 28, I'm sorry. Por tanto, mirad que vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Amén. Así que él, a precio de sangre, a price of blood, incluso Efesios 5:25, Efesios 5:25, también nos habla de lo mismo y also makes reference to the same. Efesios 5:25 dice así, Efesios 5:25 says, para amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. He says, husband loved the wife as Jesus loved the church, and he gave himself for her. Gloria sea al Señor. Así que a esa iglesia, obviamente, que él estableció, la church that he established, él la enseñó, he taught them, y le dio un mandamiento y una comisión. Y quiero tomarme en la comisión. Mateo 20, 28, 19 y 20, Matthew 28, verse 19 and 20, y Marcos capítulo 16, verso 15, en Mark 16, verse 15. Mateo 28, 19 y 20. No más 19 y 20. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Así que como vemos en esta escritura, we just saw in this scripture, dice, go ye around the world and preach, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teach them all the things that I have commanded you, and I will be all days into the heart of the world. What is it, right? Yes or no?
Así que ese es el mandato, that is the commandment. Que lo que hemos recibido, what we have received, ahora tenemos que ir y ser testigos. Now we have to be witness. Hacer otros discípulos. We have to make other disciples. Más Hechos capítulo 1, verso 8, Acts chapter 1, verse 8, ¿verdad? Le dice Cristo a la iglesia, Christ of the church, que necesitaban el poder del Espíritu Santo, the need, the power of the Holy Ghost, para poder hacer ese trabajo de la gran comisión, in order to do the work of His great commission. Acts 1:8. Es por eso la importancia, that's the importance de tener al Espíritu Santo, to have the Holy Ghost. A veces nos conformamos solo con creer, sometimes we just comfort with just believing. Nos conformamos con sentir bonito, ay, yo siento bonito, I feel, so nice. Yo siento a Dios, I feel God. Pero usted, si no tiene el Espíritu Santo, con la evidencia va a otra fe, porque si no have the Holy Ghost, with the evidence of speaking in other tongues, su trabajo le va a ser más difícil, your work will be hard. Usted se va a frustrar, you will be frustrated. Y entonces usted hace medio trabajo, no lo va a hacer, because you have work, not doing at all. Pero eso el Espíritu Santo, the Holy Spirit, nos inviste y investa. Es más, dice aquí, mas recibiréis, dice, la virtud, you shall receive virtue. King James only says power. Pero la palabra original, the original word, de la palabra en griego, no era solo poder, sino la virtud. The original Greek word, it was not just power, but actually was virtue. Y quiere decir, la definición de virtud, the actual definition of virtue, es decir, poder en acción. Power in action. Que es muy diferente, which is very different, de decir, tengo poder o tengo una autoridad, have power, have authority. ¿De qué te sirve tenerla? What is it good for you to have it? Si no la pones a accionar, if you don't put it in action. Pero cuando dice recibiréis virtud, you should receive action power del Espíritu Santo, sí, of the Holy Ghost. Es decir, que ese no puede venir de ti, cannot come from you, no puede venir solo por creer en Dios, cannot believe just believing in God, tiene que venir única y exclusivamente del Espíritu Santo, comes only from the Holy Ghost. Cuando eso venga, cuando acá dice, entonces me seréis testigo de él, you should be witness. En Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. And you should be witness in Jerusalem, Samaria, Judea, Samaria, and to the outer parts of the world. Así que, dentro de esto, within this, en el tiempo de la iglesia primitiva, in the time of the early church, casi era automático, was always all automatic, que cuando la persona era salva, when the person was saved, era bautizada, they were baptized, eran miembros de la iglesia, they were members of the church. No había más iglesias, there were no other churches, como ahora tenemos, that we have now. Pero ahora, now, obviamente, hay problemas, incluso de entender la salvación, there's problems in understanding salvation. En el tiempo de la iglesia primitiva, the time of the early church, la gente daba su vida, people give their lives, porque reconocían a Jesucristo como el único Señor, as they recognized Jesus as the only Lord. En el tiempo de Pablo, en el tiempo de Paul, estaba el emperador Nerón, it was the Emperor Nero, conocido como el emperador el loco. It is known as the insane emperor. Porque estaba tan loco, he was so insane, que mandó a quemar la misma ciudad de Roma. He burned the city of Rome, solo para poder acusar a los cristianos, que eran los que querían quitarle el poder. Accusing the Christians that wanted to take his power. Mandó a quemar a su hermana, mandó a quemar a su mujer, mandó a quemar a su madre, porque querían quitarle el poder. He went and burned his wife, his sister, his mother, because he clearly wanted to take his power away. Así que imagínense el tipo de vida que había, imagine the type of life they had. Te ve Hebreos capítulo 11, you read Hebrews chapter 11, te da todas las torturas que sufrieron, give you a list of tortures that people suffered. Dice, fueron aserrados, estirados,
decapitados, a cuchillos, una tremenda tortura. There were tremendous tortures. There were sawing out, they were stretched out, they were decapitated. I mean, torture. ¿Y sabe por qué? You know why? Porque en el tiempo de Nerón, el examen de Nerón, él había dado un dictamen, he has given a ruling, que cada año, every year, en cada una de las ciudades, en each one of the cities, tenían que tener una iglesia para él, they didn't have a church for him. Y todos tenían que venir a pagar tributo a César. And they all have to come and pay tribute to Caesar. Y el tributo de la ofrenda, en el tribute with his offering, era decir que César era el Señor. Was to say that Caesar was the Lord. Y los cristianos no estaban dispuestos a decir que César era el Señor, y por eso recibieron grande castigo. That's why they received so much punishment. Porque ellos solo reconocen a Jesús como el único Señor y Salvador. They only recognize Jesus as the only Savior. ¿Ven? Es un panorama rápido. Y ya para terminar, in order to finish, alguien me busca Marcos capítulo 13, verso 34 al 37. Can someone look for Mark chapter 13, verse 34 to verse 37? Y alguien más, and someone else, me busca Lucas 19:13. Someone else can look for Luke chapter 19, verse 13. Marcos 13, 34 al 37. Mark 13, verse 34 to verse 37. Y alguien más, Lucas 19:13. Someone else, Luke 19, verse 13. Esto es algo que usted tiene que pensar y analizar. Y piense si esto se aplica todavía a lo que tenemos hoy. ¿Cómo dice? 34. Como el hombre que Marcos 13, 34. Como el hombre que partiéndose lejos dejó su casa y dio facultad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. I want you to pay attention to verse 34. It's exactly the same situation we have now in the church. Esto nos ayuda a entender la situación de la iglesia hoy en día. It allows us to understand the situation of the church in today. As the man that left his house gave faculty to his servants, and each one of them its work or task, and to the doorkeeper to watch. Si usted se da cuenta, aquí Jesucristo hablando de su partida, dice él que se va lejos, deja su casa, deja la iglesia, pero dio facultad a sus siervos. A nosotros también nos ha dado facultad. Cada uno su obra, cada miembro tiene un trabajo. Every member has a work. Y al Espíritu Santo, que es el portero, to the Holy Ghost, that is the watch or the door watch, mandó que velase, send him to watch for. ¿Qué dice 35? Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. And it says, watch. You don't know when the Lord will have will come back. Will it come back in the afternoon, at midnight, or whenever the cock starts to sing? Verse 36. Verse 36. That's coming suddenly and find you. Porque cuando viniere de repente, que no trae qué. Durmiendo. ¿Ya ven por qué se llama el Espíritu Santo? Y el último, verso 37, last verse 37. And what I say unto you, I say unto all watch. Y las cosas que a vosotros digo, a todos las digo, velad. ¿Qué dice Lucas 19:3? Luke chapter 19, verse 13. Mas llamados 10 siervos suyos, les dio 10 minas y díjoles, negociad entre tanto que ven. Los demanda 10 siervos suyos, les dio 10 minas y dígoles,
negociar el trato que God is another, letting the church know we have business to do. Este verso nos dice que la iglesia tiene trabajo que hacer. Pero no podemos solos, we cannot do it alone. Necesitamos al Espíritu Santo. We need the Holy Ghost. ¿Una pregunta, comentario, any questions? Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. I'm going to make a question. What role did John the Baptist play in the plan of God? ¿Qué desarrollo fue el que tuvo Juan el Bautista, o qué papel jugó Juan el Bautista en el plan de Dios? Él fue testigo cuando bautizó a Jesús. ¿Qué más? ¿Qué papel jugó Juan el Bautista en el plan de Dios? Preparó el camino del Señor. Amén. ¿Cuándo comenzó Cristo su ministerio? When did Jesus start his ministry? Después que hizo ayunar, He fasted, he was tempted, and he came back started to preach. Bien, pues al Señor. Sí, las cosas tienen respuestas. Gloria a Dios. ¿En qué día, o en qué forma, Jesús les dio poder a sus discípulos? In what way did Jesus empower his disciples? Para sanar enfermos y echar fuera demonios. ¿Se acuerdan? Actos 3, 14. Gloria sea al Señor. Otra pregunta. He gave them practical training by occasionally sending out to minister without going with them. True or false? Verdadero, cierto, verdadero. Que él entrenó a los discípulos cuando ocasionalmente los mandó a predicar sin que él estuviera con ellos. ¿Vieron? Yes. It said he gave them practical training by occasionally sending out to minister without going with them. True or false? Claro, ¿se acuerdan que mandó a 70 de 2 en 2? Eso no fue con los 70. Y se los envió. Pregunta, ya vamos a acabar. Jesus set his church in order in Mount 18 in the year 28 or 32. ¿En qué año Jesús estableció la iglesia? Fue en el año 28 aproximadamente, ¿verdad? Porque el año, bueno, esa pregunta no la voy a decir porque no la tiene en la casa, anda con esa cosa. Pero para que no se le olvide, el año 0, the year 0, del calendario gregoriano que usamos, the Gregorian calendar that we use, el año 0, Jesús ya había nacido como unos 2-3 años antes. Jesus already born about 2-3 years before. Así que dice la Biblia que Jesús tenía 33 años. The Bible said that he was 33 years when he died, cuando él murió. Pero el calendario gregoriano, approximately the Gregorian calendar, ¿verdad? Probablemente él nació como unos 2 años antes, por 2 years before, ¿verdad? Así que cuando tenía 30, when he was 30, es cuando se estableció la iglesia, he established the church, que es el año 28, en el year 28. Pero bueno, esa es para otra ocasión, la forma de pie. Si nos ponemos de pie, if we can please stand. La última pregunta, the last question. What was the purchase price of the church? ¿Cuál fue el precio que se pagó por la iglesia?
¿Qué significa precio de sangre? What does it mean? Blood price. ¿Se cortó y la dejó así? ¿La dejó? No. ¿Y casi no se da? ¿Qué se puede hablar? Murió en una cruz. Bueno, sé que fue mucha información, vamos a dar information, pero si usted lee su libro, if you read your book, me va a permitir a mí ser más fluyente, don't allow me to be more fluid in the class. Pero si no lees su libro, if you don't read your book, entonces tengo que explicar más y extender más, y to explain more and extend more. Recuerde, please remember, la importancia de que usted estudie. Please remember for the time for you to study. Si usted no estudia, if you don't study, usted normalmente se convierte en una persona que quiere recibir la información, pero no está dispuesta a poner la información a trabajar. That means if you don't study, you just want a person that just want to receive the information, but you don't want to put the information to work. Porque para aplicar la información, in order to apply the information, requiere que usted haga su parte. It requires for you to do your part. Así que vamos a hacer una oración y les dejo pray antes de darle tiempo al pastor before I return the time to the pastor. Entendemos nuestro rostro y vamos a orar. Please bow our heads and let us pray. Yes. In 2 weeks. Padre de la gloria, venimos delante de su presencia en esta hora. Alabamos, glorificamos y bendecimos su santo y hermoso y puro nombre. Pedimos, Señor, que toda esta información